Les saludo en la paz del Señor a todos aquellos que están viendo este video online, como así también deseo que Dios bendiga a aquellos que lo van a ver diferidamente. Y creo que estamos viviendo un tiempo especial, un tiempo profético como nunca antes eh, se había visto. Creemos que estamos viviendo los últimos tiempos, por lo cual, así como hay señales que son de carácter negativo, como por ejemplo guerras, hambres, pestilencias, etcétera, que se nos han hecho muy cercanos a nuestras vidas, a la generación que hoy está viviendo, así también de parte de Dios también hay una evidencia clara de un derramar del Espíritu sobre toda carne, lo que el profeta Joel profetizó en un momento dado, allí en el capítulo 2, verso 28, que Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Ese derramar del espíritu no es para todo el mundo, sino que ese derramar del espíritu es para la iglesia, para llevar a cabo el gran propósito de los últimos tiempos. ¿Y cuál es el gran propósito del último tiempo? Es que vendrá una gran cosecha de almas, millares, muchos, millares y millares, confesarán, creerán en su corazón y confesarán con su boca de que Jesucristo es el Señor, y eso nuestros ojos lo verán. Creemos que somos una generación privilegiada porque nos tocó vivir este tiempo, un tiempo escatológico, un tiempo de acontecimientos finales, tiempos de confirmación profética. Y no estamos exentos de eso. Somos la iglesia de Cristo, somos la institución espiritual, somos una constitución creada de parte de Dios, somos el cuerpo de Cristo, somos la expresión, somos la estatura y el fluir por el cual, ¿cierto? El fluir por el cual Dios se mueve a través de nosotros para cumplir el propósito, tanto el propósito que está en su corazón, ¿cierto? A través de la iglesia. Por eso es tan importante que la iglesia tenga un corazón conforme al corazón de Dios. Y por ello yo les quiero invitar a, a escudriñar esta palabra que ha sido en mi corazón este último tiempo, un redarguir. Quiero desatar esta palabra y que sea de bendición a cada uno de aquellos que están en línea con Dios. Quisiera hablar un poquito de los dones del Espíritu, los dones del Espíritu Santo. ¿Ah? Los dones del Espíritu Santo, los regalos o las manifestaciones que Dios nos tiene para con nosotros. Bien, y para ello me quiero enfocar en 1 Corintios capítulo 12, del verso 1 al 14. Bien, los dones del Espíritu son dados para provecho, para edificación, para exhortación y para consolación al cuerpo de Cristo. Dios está no solo tocando, sino que está hablando a la iglesia a través de estos fluidos del Espíritu, bien, donde Él manifiesta su gloria, manifiesta su gracia y manifiesta su voluntad para con la iglesia aquí en la tierra. Aleluya, aleluya. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe allí en la iglesia a Corinto, bien, y diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu. No quiero que ignores acerca de los dones espirituales. Eso lo encuentras tú en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Entonces vemos que hay una expresión y del apóstol Pablo con el deseo de que tú no pases por alto esta gracia que es una tremenda bendición para la iglesia. El Espíritu Santo del Señor hablando a través de la iglesia, bien, a través de los miembros del cuerpo de Cristo. Si el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo dice que no quería que la iglesia en Corinto fuera ignorante de los dones del Espíritu, no creo que Él quiera que la iglesia de hoy día sea también una ignorante acerca de las manifestaciones del Espíritu
acerca de los dones espirituales. Sin embargo, gran ignorancia existe acerca de estas cosas. Una gran ignorancia. La iglesia se mueve en un mover muy superfluo, no escudriña, no profundiza en la presencia del Espíritu. Creo que la iglesia carece de un compromiso mayor individual de cada miembro del cuerpo en la búsqueda, y en la profundidad de estar en Dios. Más tiempo, más tiempo. No basta con la agenda de las reuniones que podamos tener. Bien, eso es muy poco, eso es la punta del iceberg, eso es muy superfluo. Aquí lo que profundiza realmente, lo que escudriña lo profundo de Dios, es una búsqueda individual, una búsqueda comprometida de parte de cada uno de nosotros de el Señor. Bien, en algunos lugares la gente no sabe nada acerca de esto de los dones del Espíritu porque el liderazgo carece de conocimiento, no lo ministra. Bien, entonces tenemos un liderazgo en cierta medida un poco flácido en ese sentido. Bien, entonces es necesario que los líderes que tienen este conocimiento y que somos carismáticos, que lo impartamos, que lo compartamos, que lo ministremos. Recuerden que somos ministros competentes, no de la letra, sino del espíritu. Bien, somos ministros apartados para un propósito especial en este tiempo. Bien, bien, sin embargo, el apóstol Pablo dice que hay una ignorancia con respecto a los dones del Espíritu y no quería que la iglesia de Corinto los pasara por alto. Bien, entonces en algunos lugares, en muchas iglesias, en muchas congregaciones, estoy hablando de corrientes carismáticas, de corrientes conservadoras, ni hablar de las fundamentales que no, ellos no practican ni siquiera creen en el mover del Espíritu, ¿bien? Iglesias fundamentalistas me refiero, sino más me quiero centrar en iglesias carismáticas conservadoras, ¿ya? Bien, entonces se cree en los dones del Espíritu, pero estamos lejos en la práctica. Hay una carencia y una falencia de la práctica de los dones. Ellos creen que estos dones ya han pasado y que fueron parte del primer siglo y se acabaron, ¿bien? Y en otros lugares saben que algo acerca de ellos, muy leve, saben, pero sus conocimientos aún son muy limitados. Se toca el tema de los dones del Espíritu solamente de una manera intelectual, si se quiere, de un conocimiento superfluo, pero no de carácter revelativo, en profundidad del Espíritu para llevarlos a la práctica, porque es necesario, dice el apóstol Pablo, que no ignores acerca de los dones del Espíritu, por el cual la iglesia saca provecho de ellos, provecho en la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, conocer lo que el Señor quiere de manera específica para el pueblo de Dios. 1 Corintios 12, 1 al 14 nos dice así: No quiero, hermanos, que ignoráis acerca de los dones del Espíritu. Sabéis que en otro tiempo os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu del Señor llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Aleluya. Ahora bien, hay diversidad de dones, dice el apóstol, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas estas cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este les es dada por el Espíritu una palabra de sabiduría, a este otro, cierto discernimiento de espíritu, a este otro el hacer milagros, a este otro profecía, y a otros lenguas y géneros de lenguas, interpretación de lenguas, bien, y todos los hace un mismo espíritu. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu. Reparte a cada uno en particular como él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros,
pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, dice Pablo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aleluya, y de una misma roca que es Cristo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino mucho. Y ahí está el primer milagro extraordinario, sobrenatural de Dios, porque aun siendo muchos, somos uno solo en Cristo. Somos un solo cuerpo. Ahí está el milagro de la verdadera unidad, de la armonía, de la comunión, en el vínculo perfecto que es en el Espíritu, porque aun siendo muchos miembros, está el milagro de la unidad en la diversidad, porque no todos somos iguales, y aún así, no siendo todos iguales, está el milagro de tener y beber de un solo espíritu, dice Pablo. En la epístola primera de Corintios no es una carta escrita a un individuo, esta es una carta escrita para la iglesia de Corinto. Algunos han pensado que estos versículos se aplican a alguien en particular, no es así. Pablo le estaba diciendo a toda la iglesia que deseara estos dones, ¿ah? A toda la iglesia que deseara las manifestaciones del Espíritu. Bien, luego a medida que todo el cuerpo los procura, el Espíritu repartirá a cada uno en particular como Él quiere. Aleluya, porque el Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo mide y sopesa a cada uno de sus miembros del cuerpo. El Espíritu glorifica a Cristo, eso significa que el Espíritu glorifica a la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo infiere aquí que no todo individuo va a tener todos estos dones, porque dice, porque a este, o sea, hace una particularidad, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Mire, observe este gran detallito, dice, a este le da la palabra, no es una oración completa, palabra. Tampoco dice, a este le he dado el don de la palabra de sabiduría o de la palabra de ciencia, sino que dice que el Espíritu le ha repartido y le es dada por el Espíritu palabra, o sea, un destello de lo que Dios quiere revelar, ya sea en alguien o por algo, ¿bien? Entonces es una palabra que revela el Espíritu, palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia. Qué interesante es esto. Por eso tenemos que estar imbuidos en la atmósfera del Espíritu. Tenemos que crear la atmósfera o el manto que se le llama sobre la congregación cuando se adora, entrar en la atmósfera, entrar en el manto del Espíritu. Algunos han tomado esto totalmente fuera de contexto y han pensado que la Biblia le estaba diciendo a alguien de manera personal o a un individuo que deseara todos estos dones. En realidad, el apóstol le estaba diciendo a la iglesia de Corinto, como grupo, que deseara las manifestaciones del Espíritu. Entonces, si lo hacen, el Espíritu repartirá a cada uno en particular como Él quiere, como Él lo desea. No como yo quiero, sino como Él quiere. No como usted quiera, sino como el Espíritu, según su deseo, va a ser impartido. Bien, los dones del Espíritu, estas manifestaciones proclaman de una u otra manera siempre a Jesús como Señor. Una cosa es tener a Jesús como Salvador y otra cosa es tenerle como Señor. Y otra cosa también para muchos lo tienen como un maestro, pero en este caso nosotros lo conocimos como Salvador, pero hoy día podemos confesar y proclamar su señorío sobre la iglesia. Es una tremenda bendición estar conectado con la fuente de la vida, con la fuente de la sabiduría misma. La iglesia de Corinto tenía varias peculiaridades que no existen entre nosotros hoy en día. Pablo dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Bien, esta gente
anteriormente había adorado a los ídolos, bien, era de un contexto griego, bien conocemos la idolatría griega, bien, y en esta adoración de ídolos, motivados por espíritus erróneos, decían muchas cosas por error, bien. La historia de la iglesia nos dice que algunos de ellos iban a una asamblea o una reunión cristiana donde estaban los santos cuando el Espíritu de Dios comenzaba a manifestarse a sí mismo, decían cosas bajo la influencia de otros espíritus, porque esta gente era muy idólatras, muy idólatras. Algunos de ellos incluso se levantaban cuando los dones de inspiración y expresión estaban en plena operación y decían que Jesús era anatema. Por eso el apóstol Pablo dice que nadie que hable por el Espíritu Santo puede llamar a Jesús anatema. Bien, es imposible porque la manifestación del don tiene como objetivo, como propósito, proclamar a Jesús como Señor, tanto como Señor de la iglesia, como Señor del universo. Bien, Pablo dice que cuando el Espíritu Santo está en acción, proclama a Cristo como Señor allí en el versículo 3. Si es uno de los dones de expresión, entonces luego el Espíritu Santo dirá que Jesús es Señor. O si es que cualquiera de los dones siempre levantarán el señorío de Cristo. Siempre será así. Siempre el Espíritu Santo glorificará, exaltará y levantará y entronará siempre, siempre a Jesucristo, a Jesucristo. Bien, eh, estamos hablando de los dones del Espíritu que proclaman el nombre del Señor. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a anatema a Jesús. Como bien sabemos, la palabra anatema significa maldito o maldición. Depende del contexto. Puedes estar seguro de que si alguien está ejercitando uno de los dones de inspiración, de los dones vocales, y llaman a Jesús anatema o habla en contra de él en cualquier manera, no es el Espíritu de Dios el que está siendo manifestado o ministrado. Bien. Luego el apóstol Pablo dice que nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Este es el contraste. Bien, si yo estoy en el Espíritu, siempre voy a proclamar, reconocer y asumir de que Jesús es el Señor. Él está diciendo que si alguien está hablando por el Espíritu correcto, dirá siempre, siempre, siempre que Jesús es el Señor. Aleluya, aleluya. Faltándoles entendimiento, entonces muchos han tratado de operar un don sin el Espíritu. Y eso seríamos como tarros que resuenan, dice el apóstol, bien, que hablamos y no damos fruto. Quizás el don ha sido manifestado en su vida en ciertas ocasiones y piensan, ahora lo tengo y puedo ponerlo a funcionar cuando yo quiera. Sin embargo, cuando lo hacen, invariablemente se meten en un tremendo lío. Se echan a sí mismos abiertamente cargas que no corresponden y la peor carga es ser engañado por el mismo diablo. Cuando nos separamos de la palabra revelada, cuando nos separamos de la palabra inspirada por el Espíritu Santo, muchas veces Satanás va a acomodarse a su gusto en tus inspiraciones. Cuidado con eso. Bien. Diversidades de dones. Pablo nos habla de diversidades, nos habla de una pluralidad de dones, de manifestaciones, pero el Espíritu es uno solo. Bien. Pablo continúa diciendo aquí, ahora bien, hay diversidad, hay diversidades de dones. La palabra diversidad significa simplemente diferencias, diferencias, diversidad, diferencias. En otras palabras, Pablo está diciendo, hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Bien, el Espíritu Santo. Y hay diferencias de ministerios, dice, pero el mismo es el Señor. Y diferencias de operaciones, pero el mismo es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Bien, ahora entremos un poquito a más aguas profundas.
Aleluya, me gusta ese término porque es lo que hizo, ¿cierto? El Espíritu con Eliseo, o sea, el Espíritu en Eliseo cuando le dice, ¿cierto? A Naamán, entra a aguas más profundas para ser sanado de la lepra. Yo creo que tenemos que entrar a aguas más profundas para ir sacando lepra, 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 el concepto natural de tu vida y entrar a las profundidades y aprender a sumergirnos y a bucear en las cosas del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Bien, hay dos teorías sobre esta escritura particular que acabábamos de leer. Bien, y podemos decir que hay mérito en ambas. Una línea de pensamiento dice que estos dones son administrados a diferentes personas en diferentes maneras. Dicen que la diversidad de operaciones del espíritu significa que operan en diferentes modos y no siempre de la misma forma en diferentes individuos, en diferentes miembros del cuerpo. Por otra parte, algunos creen que hay diversidad de dones, así que hay dones diferentes, hay diferencias de ministerios y hay diferencia de operaciones. Bien, diferencia y diversidad de operaciones. Significa que operan en diferentes modos, ¿bien? Y siempre es diferente, siempre es diferente. Pablo dice, cuando habla de esto se refiere aquí a tres cosas diferentes, no solo a dones, sino que está hablando de dones, ministerios y operaciones. Tres terminologías que usa en este contexto de 1 Corintios 12. Dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Eso está allí en 12:8. Fíjese bien lo que está diciendo el apóstol. Está llamando a estos dones manifestaciones, porque les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Manifestaciones. La manifestación de ellos es dada para provecho. Son dados para el provecho de todo el cuerpo de Cristo. Son dados para el provecho de la iglesia, no solo para un individuo, sino que es de edificación al cuerpo de Cristo. Luego Pablo dice, porque a éste les dada por el Espíritu palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia. Y continúa enumerando 9 manifestaciones del Espíritu. Y aquí vamos a hacer una diferencia para que podamos entender mejor la perspectiva del apóstol Pablo aquí en Corintios 12. Las tres categorías de los dones o de las manifestaciones del Espíritu en el mover del Espíritu dentro de la iglesia. Por eso es necesario que cuando adoramos al Señor entremos a aguas profundas, sumerjámonos en el Espíritu. La forma más sencilla de describir estos 9 dones es que 3 de ellos dicen algo, 3 de ellos hacen algo y 3 de ellos revelan algo. Son 9, 3 categorías, 9 manifestaciones. 3 de ellos dicen algo, dones de inspiración. 3 de ellos hacen algo, dones de poder. Y 3 de ellos revelan algo, dones de revelación. Los 3 dones que dicen algo son dones de expresión. De expresión. Son profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Los 3 dones que hacen algo son dones de poder. Son el don de fe, el hacer milagros y los dones de sanidad. Aleluya. Y los 3 dones de revelación, algo son los que manifiestan revelación, que son los dones que revelan algo. Son la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritus. Estos dones son enumerados según su orden de importancia, si usted se fija. De los 3 dones de revelación, la palabra de sabiduría es la mejor manifestación. De los 3 dones de poder, el don de fe es la mejor manifestación. De los 3 dones de expresión, el don de profecía es el mejor. Aleluya. Qué tan trascendente es vivir una vida embuido en la presencia del Espíritu Santo,
en una atmósfera espiritual en la iglesia. Por eso la iglesia no puede perder su esencia como una institución sobrenatural. La gente tiene que llegar allí a lo sobrenatural. Sobrenatural quiere decir que se mueve por encima de lo que es natural. Cuando la gente no tiene esperanza, cuando la gente no tiene una motivación por el cual vivir, cuando la gente ha perdido el deseo y las ganas de vivir, pues tenemos una respuesta en lo sobrenatural. Cuando la gente ya está cansada de un mundo, de un sistema opresor, nosotros tenemos la palabra de escape, se llama Jesucristo. Jesucristo nos lleva a un ambiente llamado iglesia, que es un factor sobrenatural, porque la iglesia no es una institución terrena, sino que es un diseño de lo que es lo celestial. Allí está Dios, allí hay un mover, allí hay una atmósfera del Espíritu Santo, y la manifestación del Espíritu les dada a cada uno de los miembros para provecho, para edificación del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu. Y Santiago 1:22 nos dice: sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Aleluya. Que esta palabra sea de bendición para tu vida.